Ahora pasamos a una entrevista de Nicolás Márquez con Jonathan Ramos, este filósofo argentino que tiene muy buenos videos en su canal, que les recomiendo que se suscriban a su canal, el de Jonathan Ramos, y por qué no también al de Nicolás Márquez, ya que estamos viendo un video de él. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este canal de filosofía, de política. Bueno, nosotros los que hacemos estos videos no siempre nos podemos dar un gustito, ¿no? Tener como invitado a una persona que nosotros hemos leído, con la cual nos hemos formado, que admiramos profundamente. Y bueno, son poquitas las veces que uno tiene la posibilidad de darse un gustito, sobre todo con el que para mí es el más importante. No me gusta adjetivar, porque el adjetivo muchas veces suplanta el verbo, ¿no? Las acciones, ¿no? Y tiene que ver mucho más con las emociones y con las percepciones que nosotros tenemos, pero me permito la subjetividad porque muchos de nosotros que andamos por la batalla cultural de alguna u otra manera, si hemos tenido la posibilidad de vender uno que otro librito, si hemos tenido la posibilidad de recibir uno que otro pesito, fruto de nuestro compromiso, que es parte de nuestro trabajo también, se debe a los gigantes, ¿no? A los que abrieron el surco de esta batalla, a los que vieron esta problemática mucho antes que nosotros. Entonces, nosotros somos pequeños montados en los hombros de gigantes, y a los gigantes hay que apreciarlos, no hay que idolatrarlos, pero hay que apreciarlos primero porque abrieron ese camino. Sin ellos nosotros no seríamos lo que somos, no tendríamos lo poquito o mucho que tenemos. Entonces hay que apreciarlos, hay que contemplarlos con respeto y hay que mirarlos siempre desde esa distancia, ¿no? De que ellos son los precursores, son los importantes, los más importantes. Y bueno, y cuando ellos son generosos, como es el caso de Nicolás, se prestan también esta posibilidad de compartir un poquito con nosotros, ¿eh? Así que nada, con esta breve presentación entonces, obviamente que yo no lo voy a presentar a él porque ustedes lo conocen más a él que a mí. Pero bueno, acá estamos con Nicolás Márquez. ¿Qué hace, Nico? Y Jonathan, con semejante presentación tan exageradamente elogiosa, tengo el ego inflamado. No, yo te agradezco muchísimo las palabras tan conceptuosas. Estoy muy contento de estar por primera vez en tu programa. Espero que no sea la última vez. Y sigo mucho, muy de cerca, sé perfectamente de tu trabajo, de tu aporte. Y en todo caso, si tengo más años en esta batalla es porque soy mayor que vos. Es una cuestión generacional. Yo en abril ya cumplo 50. Así, no es un mérito, es simplemente por viejo. Pero yo digo que vos empezaste con esto porque vos fuiste el primero, yo creo que en la década de los 90, ya comenzaste a ver estas cosas, a trabajarlas, a escribir tus primeros libros. Sos un biógrafo también de oficio, digamos, un historiador, aunque no de profesión, de oficio. Sí. Y bueno, son muy actuales tus biografías. Los estudios que vos has hecho de Che Guevara creo que son los más actuales, y hoy ya nadie podría estudiar seriamente la vida de Guevara o la de Perón, o las biografías que vos hiciste de la de Pinochet, sin consultar tus obras, ¿no? Entonces, de alguna manera, tu trabajo... Cosa que prácticamente no ejercí nunca, y porque inmediatamente salió mi primer libro, y en ese momento y en ese contexto donde afloraba todo el setentismo impulsado por el advenimiento de Kirchner, pude editar el libro y surgió como, yo no lo sabía, había una gran necesidad de un sector poblacional importante de leer un libro antagónico. Prácticamente no había en todo el mercado algo antagónico. Un revisionismo sobre esa época. Después salieron muchos, ¿no? El Tata, muchos libros muy valiosos, pero bueno, y a partir de ahí me cambió la vida, porque se vendió tanto ese libro
que me di cuenta de que había un enorme mercado subterráneo, más o menos invisible, pero que demandaba y buscaba eso. Y a partir de ahí se fue dando la cuestión. Como vos bien decís, yo no soy historiador profesional. Es más, no me considero historiador, me considero ensayista, que es otra cosa. El historiador, vos sos historiador profesional, el historiador va a los documentos originales, digamos. Desde ese punto de vista me considero un ensayista de oficio, ni siquiera me puedo decir de profesión. Mi oficio es ser escritor, no me preparé para ser escritor. Digamos que tengo una habilidad natural y una alta dosis de caradurismo. No, está bien, uno cuando escribe siempre empieza de cero, porque cuando nosotros estudiamos historia, filosofía, no nos enseñan a escribir. Uno aprende a escribir escribiendo. No sé qué pensás de tu primer libro. Viste que uno siempre los primeros libros que ha escrito casi que quiere comprarlos todos para que nadie los lea, porque le da vergüenza. ¿Qué pensás de tus primeras obras vos? No, bueno, es un libro notablemente amateur. Paradojalmente, después del libro negro de la Nueva Izquierda que escribí con Laje en el 2016, es el más vendido. Sí, o sea, el libro más simple, más rústico, menos profesional, el más, qué sé yo, con mayor cantidad de imperfecciones, la obra más primitiva que yo tengo, fue la que más impactó y la que más... Se vendieron 30.000 ejemplares en un año. Nunca repetí una cifra así en Argentina, ni de cerca. Así que, bueno, cuando me dicen, o sea, no siempre la cantidad va de la mano de la calidad. Y hubo libros con los cuales yo pensé que estoy muy contento con el trabajo que se hizo. Y me llevó un gran esfuerzo, horas y horas. Y después vendieron una cosa muy modesta. O sea, en definitiva es el mercado el que elige algo y vos no podés intuir si va... Porque, ¿qué ocurre? Los que vivimos de esto y lo hacemos como combate, como una militancia, como una batalla, y el libro es un instrumento de difusión, de divulgación, de persuasión, y eso lleva mucho tiempo hacerlo, y al mismo tiempo vos tenés que evaluar si ese algo le va a importar a la gente. Porque a vos te puede importar, pero vos sos filósofo, y decís, quiero hacer un ensayo, no sé, sobre Heidegger. Y claro, y eso te puede ser fantástico y profundo. La pregunta es, ¿y a quién se lo vendés? Entonces uno tiene que oscilar entre lo que uno quiere hacer y lo que uno intuye que al público le puede interesar. Esta oscilación, ese punto intermedio, a veces la pegas, a veces no. Sí, a veces también es cuestión de suerte. Mirá, a mí me ha pasado, en el 2013, estaba escribiendo hace 4 años una historia de la iglesia y tenía referatos de historiadores famosos, che, y contento estaba yo investigando esa temática, que me tardó 3, 4 años con auspicio de la Secretaría de Cultura de Salta. Y en el medio, a 2 meses que salga ese libro, escribía un libro de poemas filosóficos, pero para entretenerme un rato. Y lo publico al libro de poemas una semana antes de publicar el otro, que era con referato, con auspicio, con todo. Che, y al libro de historia ese que escribí durante 3 años no lo ha leído ni mi mamá, y el otro libro de poemas me llevó por toda Latinoamérica como escritor. Entonces, a veces pasa... Es la primera vez que veo que un libro de poemas repercute. ¿Cuántos libros tenés vos publicado, Jonathan? Yo tengo 9, che, 9 libros. Ah, bueno. ¿Y el primero lo sacaste cuánto? ¿A qué edad? Y yo lo saqué al primero a los 21. Y cuando te lees, no. ¿te sentís orgulloso o te da vergüenza? No, claro, si yo hasta... Es que yo no soy buen escritor, Entonces, cuando me leo encuentro errores y no me gusta leerme porque me hace mal, no me gusta, tengo ganas de sacarlo de circulación al libro, ¿viste? No me creo buen escritor, sí, por ahí puedo ser que soy enseñando, me gusta enseñar, pero escritor no soy bueno, entonces, cuando leo mis libros, sí, me dan ganas de comprarlos todos para que nadie los lea y tenerlos yo todos en casa, ¿viste? Es así. Parece que hay una anécdota. Le hacen un reportaje a Borges, ¿no? Y sí. El periodista le dice, maestro, tal libro, no me acuerdo qué libro de Borges, no lo entendí. No se preocupe, yo tampoco lo entendí, le dice Borges. Y le dice, bueno, entonces, ¿para qué los publica? Para no tener que seguir corrigiéndolos. Es verdad. Cuando son perfeccionistas algunos escritores, no sé, vos debe ser también, que corrigen y corrigen, ¿viste? Hasta que... Bueno, hay que publicarlo, porque si no, uno no termina más de corregir. Me ha pasado con el último libro que escribí, que es este, mirá. Este que está acá se llama Tractatus Metaphysico Phenomenologicus. Es una obra sobre Edmund Husserl y Heidegger.
Y claro, mira, son 500 páginas, 600 páginas, y no terminaba de corregir más el libro. Así que dije, no, mejor lo saco nomás, porque si no me voy a enfermar de tanto estar ahí, viste, ensayando, corrigiendo. Y además siempre aparece un libro nuevo que vos decís, este libro podría servirme para sacar tal idea. Bueno, entonces si es así no terminas nunca. Y hay otra frase de Borges, que no sé si te sentís identificado, que me gusta compartirla con los que tienen el oficio y la vocación de escritor, ¿no? Borges decía que, te aclaro que conozco mucho más frases de Borges que libros de Borges, porque a mí leer cuentos, esas cosas no me atrapan. Me gusta, soy muy realista, me gusta leer ensayos o cosas que tengan un grado de verosimilitud, o historia, o cosas que efectivamente pasaron. Después el enfoque del autor lo podemos discutir, pero él decía que un escritor se pasa toda la vida escribiendo el mismo libro. Y yo me siento identificado, siento que mis libros siempre más o menos están cortados con la misma cuchilla. Uno va evolucionando, va cambiando, pero hay toda una cosa muy recurrente. Por lo menos para yo me identifico. Así decía un cura amigo mío, que es el padrino de mi hija, él decía, los filósofos en los primeros 2 o 3 libros dan el semblanteo de lo que van a ser los grandes temas que le van a interesar en toda su carrera literaria, en todo su desarrollo filosófico, ¿no? Porque uno ya se va perfilando, ¿viste? Los gustos de uno, las inclinaciones ya se van perfilando, y después uno lo que hace ya es ir desarrollando y perfeccionando los caminos que ha abierto, pero no cambia mucho de camino. Y en esto de la historia, vos hace rato hablabas del kirchnerismo, cómo el kirchnerismo viene a traer el setentismo, ¿no? Como ideología, sí. Porque antes, no sé si vos te acordás, que antes los políticos se sostenían en la iglesia como una especie de amparo moral, ¿viste? Como que siempre buscaban estar cerca de un obispo, cerca de un cardenal, como para decir, tenemos cierta legitimidad moral. Y los políticos, antes de los 70, quizá antes incluso del kirchnerismo, solían buscar un poco la veña de la iglesia. Y para mí la novedad que trajo el kirchnerismo es que ellos buscaron, no en la iglesia, no sostenerse en el respaldo de la iglesia, sino en las madres de Plaza de Mayo. Es como que usaron a ellas como resorte, como soporte moral, ¿no? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué el kirchnerismo acudió a la madre de Plaza de Mayo cuando nosotros sabemos que los Kirchner en la dictadura y en la década de los 90 apoyaron, ¿no? A Menem y a muchos que hoy son considerados como neoliberales, supuestamente? Bueno, acá vamos a entrar en una suerte de discusión que va a ser divertida porque sé que sos peronista, pero yo tengo la impresión de que, está bien, vos me podés decir, bueno, pero yo soy peronista de Perón, lo que vino después no me representa, y eso es otra discusión, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que el peronismo se acomoda en función de los vientos que soplan. Menem aparece en el 89, cae el muro de Berlín, aparece el consenso de Washington, estalla el estatismo y la socialdemocracia en Perú con Alan García, en Argentina con Alfonsín. Bueno, aflora otro paradigma. Y a partir de gobernaban los republicanos en Estados Unidos. Bueno, a partir de ahí, él dice, bueno, no tengo mucho más para... tenemos que ir para allá con toda la energía y con toda la... tenemos que este es el camino a seguir. Y yo creo que cuando el kirchnerismo aflora, gran parte de toda esa moda de los 90, privatizadora, que no solamente fue en Argentina, se dio en toda América Latina, en Perú con Fujimori, Chile venía de la experiencia de Pinochet, que fue continuada por la concertación, etc. En los 90 tuvieron Enrique Cardoso en Perú, en Brasil, bueno. Y resulta que Fox en México, bueno. Y el kirchnerismo aparece cuando empieza el socialismo del siglo XXI. Cuando el socialismo del siglo XXI era la gran moda latinoamericana, y los países, muchos que habían aplicado recetas, no las habían aplicado, a mi juicio, bien por diferentes temas, y dijeron, bueno, vamos, el viento que sopla es el progresismo, y dentro de eso se ampararon en aquello que representaba la izquierda local, y al mismo tiempo ellos generacionalmente, si bien no fueron militantes de izquierda, ni montoneros, ni nada, pero yo creo que sentían simpatías por todos esos movimientos. Sentían simpatía, no digo que hayan participado nunca. Entonces, es una manera también de reivindicarse. Nosotros no hicimos lo que nuestros compañeros se animaron a hacer. Por ejemplo, tomar las armas para hacer la revolución de los montoneros, etc. Entonces, para mí hay un costado emocional pendiente de ellos. Esto es una especulación, a mí no me consta. Y por otro lado, bueno, el auge del chavismo, el auge del Foro de San Pablo, el auge del triunfo de las izquierdas en diferentes latitudes de América Latina, con muchos outsiders. Correa era un outsider, Chávez era un outsider, Evo Morales era un outsider, y Néstor Kirchner
él no era un outsider, había sido intendente, había sido gobernador, pero la Argentina es tan grande y encima alguien de Santa Cruz, una provincia que, por ejemplo, yo no la conozco, la inmensa mayoría de los argentinos no la conocemos. De hecho, si me apurás, yo no sé quién es el actual gobernador de Santa Cruz. Entonces, Néstor Kirchner, aún no siendo un outsider, en el contexto en donde la consigna era que se vayan todos, bueno, él era una cara nueva, aunque no fuese nuevo en la política. Pero al gran público, yo era un personaje que la gente no sabía ni pronunciar su apellido. Claro. Dijeron, vamos a porque lo demás era Menem, Rodríguez Sá, Carrió, toda una serie de caras muy, que ya habían pasado por el gobierno, que ya la gente estaba como saturada. Me parece además que tuvo un golpe de suerte terrible, porque Dualde, que en ese momento era presidente, no sé, interino, de facto, yo creo que a De la Rúa se le hizo un golpe de Estado, aunque haya sido un muy mal presidente, ¿no? Eso es otra historia. Claro. Cuando él asume y tiene que buscar un sucesor, él lo consulta a Reutemann, lo consulta a De la Sota, lo consultó a Macri. Macri era el que mejor medía, no quiso, no se animó, y finalmente lo consultó a Kirchner, y Kirchner le dijo que sí, y Kirchner ganó en 2 lugares, en la provincia de Buenos Aires, donde Dualde era el que manejaba todo el aparato, y en Santa Cruz. Con eso le alcanzó para entrar al balotaje, en donde Menem ya estaba muy gastado, y el balotaje ganaba. Por eso Menem renuncia. O sea, Maquiavelo decía que en la política se necesita suerte. Yo creo que en cualquier emprendimiento de la vida se necesita suerte. Y bueno, Kirchner la tuvo. Porque además después la soja tuvo picos de valor internacional extraordinarios. Yo nunca me imaginé que iba a ser un proyecto que iba a durar 20 años y que si bien hoy está golpeado y debilitado, todavía tiene peso político. Todavía tiene rescoldos, ¿no? Que bueno, que no hay que confiarse. Porque es como la hidra, ¿no? Viste que la hidra, vos le cortás unos brazos y siguen creciendo y bueno, por eso uno desea que a Milei le vaya bien, ¿viste? Porque vos bien decís, yo soy peronista y a mí me salió caro defenderlo a Milei y militar un poco la campaña de Milei. Obviamente uno siempre aclara gratis, ¿no? Porque yo no he puesto ni un clavo en mi casa fruto de la militancia. Pero me ha salido caro porque, claro, mis compañeros del peronismo siempre me han criticado por apoyar a Milei, pero yo siempre digo, ¿no, Nico? Que yo puedo aceptar la justicia social, porque soy un peronista, yo creo en la justicia social interpretada desde la doctrina social de la Iglesia, pero la justicia social está hecha como doctrina para ser aplicada por gente honesta, no por corruptos. Sí, un corrupto agarra la justicia social y el principio de subsidiariedad para la componenda, para la prebenda, para la corrupción, y bueno, no nos deja sin nada. Entonces, es ante esa situación de políticos peronistas que en nombre de los pobres se hacen millonarios y se convierten en suerte de monarcas, yo prefiero el liberalismo, porque el liberalismo por lo menos blanquea la cosa y dice, bueno, que cada uno gane el pan con el sudor de su frente, ¿no? Y me parece que es necesario, digamos, en la Argentina salir un poco de ese embrollo que ha sido el estatismo. Y bueno, para mí la doctrina peronista es, en esencia, antiestatista. Pero bueno, el peronismo se ha ido desvirtuando por las cosas que hizo el mismo Perón, ya los coqueteos que hizo con Guevara, con los montoneros, con la AAA. Perón fue siempre muy ambiguo. De hecho, Benítez, el cura Benítez, le escribió una carta a Perón cuando él estaba exiliado en Puerta de Hierro y le dice, usted debería volver a leer la doctrina, porque Perón estaba coqueteando con la izquierda. Bueno, esa ambigüedad de Perón hace que uno se plantee filosóficamente la relación entre el dogmatismo de algunos sectores políticos, por ejemplo, la derecha, parte de la derecha nacionalista, parte de los nacionalistas católicos son muy dogmáticos, ¿no? Muy dogmáticos, casi que todo el tiempo se están fraccionando. Nosotros nos burlamos del trotskismo, decimos que el trotskismo crea la fracción de la fracción de la fracción de la fracción, porque las políticas que son muy dogmáticas y muy fundamentalistas terminan cerrándose tanto que no los vota ni el fiscal de mesa, ¿viste? Porque son demasiado dogmáticos. Pero por otro lado, el pragmatismo extremo, donde no hay principios y valores que nos puedan cohesionar en la política, también es un peligro porque termina siendo el poder por el poder mismo. Entonces, ¿cómo nos ayudarías vos a pensar esta relación entre el dogmatismo extremo que tienen algunos movimientos políticos y el relativismo y el pragmatismo extremo? ¿Cómo te ubicas vos entre el dogmatismo y el relativismo en la política? ¿Cuáles son las reflexiones que vos hiciste para tener un equilibrio, no? Mira, bueno, lo tuyo es muy weberiano, ¿no? Esa dicotomía entre el hombre de acción, Claro, el clásico y el en su acción concreta va a tener impurezas y va a tener
situaciones donde va a tener que pactar o que va a tener que retroceder, porque en la acción concreta y el teórico, donde la pureza la podés llevar adelante en ese plano. A mí me parece que vos tenés que tener un principio rector, una escala de valores muy fuerte, muy afianzada, pero no tenés que perder el sentido de la realidad. Cuando vos, sobre pretexto de lograr objetivos políticos personales, abdicás de tus convicciones por completo, te convertís en un cínico. Y si vos abrazás dogmáticamente y ciegamente principios intransigentes, inconmovibles, y no sos capaz de tener una flexibilidad para hacer alianzas, concesiones, acuerdos, etcétera, y te convertís en un lírico, en un ingenuo, y eso políticamente, Santo Tomás decía, en política la ingenuidad es pecado. Entonces yo creo que tenés que tener principios, obviamente. Los principios tienen que ser persistentes a la acción. Yo conozco mucha gente que hace política y vos te pones a charlar con ellos y no tienen la más pálida idea de asuntos ideológicos. No tienen convicciones, hacen política porque lo ven como un negocio. En algún momento la voy a invocar, me va a tocar y voy a ocupar una banca. Entonces, ya ahí hay un vicio de origen. Yo creo que uno el que tiene vocación política, no es mi caso, tenés que tener una convicción. Y bueno, obviamente alguien tiene que hacer política para que esa convicción pueda llegar a tener poder, porque si no, te quedás divagando. Mientras tanto, los que hacen las cosas, los que toman las decisiones, son los otros. Por eso yo no reniego del que hace política. Sí le exijo que sea un hombre de principios. Tampoco le exijo que sea un tipo cerrado, porque, mira, tu jefe Perón decía, en política hay que llevar a todos, a los buenos y a los malos. Claro. Porque los buenos son muy poquitos. Y con muy poquitos se puede hacer grandes cosas. Y la verdad que, más allá de que yo no tengo ninguna simpatía por Perón, el manejo político era un tipo que era muy superior al promedio, por algo fue quien fue, llegó a tener, a mover la gente que movió, a trascender su propia vida. Si uno revisa la historia argentina, vos que sos historiador, ¿qué político argentino, y te hablo de toda la historia argentina, ha trascendido a su muerte? En general mueren y ya su movimiento, su espacio, sus seguidores, al poco tiempo ya termina eso. No, y Perón, sin embargo, murió hace medio siglo y su partido es el partido, bueno, en este momento no será el mayoritario, pero es un partido de poder. Si uno analiza del 83 para acá, es el partido que más tiempo ha ganado, que más elecciones ha ganado, que más veces ha gobernado. Perón trascendió su propia muerte y medio siglo después, con matices, reciclajes, con traiciones, con todo lo que vos quieras. Es el único político que yo conozco que muere y sus seguidores siguen adhiriendo a su persona. Ni Rosa, ni ninguno de los grandes, Irigoyen tampoco, pero o sea, en eso no se puede no reconocérselo. Algo tenía distinto. No, bueno, sí. Ya vamos a seguir con la historia, pero ya que estamos en esto, ¿no? De tener ese manejo de la realpolitik, ¿no? Lo que en Argentina le llamamos tener cintura política. Yo no te quiero llevar a hacer una crítica porque no es momento y además no es el lugar. Pero ¿a vos te gustaría que Milei se rodeara de gente que tiene más cintura política? ¿Crees vos que el entorno de Milei a veces se da tiros en el pie o goles en contra? ¿O estás contento con todo el entorno que lo rodea sin mencionar a nadie, ¿no? Así, simplemente así hacer un análisis más político que personal. No, a ver, yo lo que pasa es que yo lo veo desde este lugar. Milei no es un político profesional. Se mete en la política en el 2021 como un diputado donde prácticamente no tenía ninguna envergadura, tenía una sola diputada como acompañante, no podía sacar un proyecto de ley, es decir, su participación parlamentaria no iba a ser en modo alguno trascendente. Y eso era toda su experiencia. Y de repente llega al poder y tiene que enfrentarse contra el peronismo, contra el sindicalismo, los radicales, el PRO que estaba en una situación de confusión, la corporación de actores, la corporación docente, la corporación de periodistas, y de repente él ha demostrado, si bien es un hombre muy ideologizado, y si era una máquina de citar autores y una máquina de citar libros y adherir a doctrinas muy rígidas, él ha demostrado tendencialmente a llevar al país hacia donde él quiere, pero sin por ello renegar
de la realidad, reconoce la realidad. Vamos a poner un ejemplo. Él saca la ley base. Él no dice, sale la ley base, esta es la pura, y si no cierro el Congreso y se inmola. No. Cuando vio que se la estaban desarmando, la sacó. Y después mandó otra con modificaciones, de las cuales, además de los 600 artículos, le aprobaron 200. Y bueno, dice, bueno, con esto tengo que seguir para adelante. Cuando tenga otro poder, otra musculatura, otro Congreso, haremos otra cosa. O sea, es alguien que ha demostrado tener fuertes convicciones, pero no se estrella con eso. Cuando no puede, bueno, se frena, cede, incluso retrocede. Ahí tuvo que retroceder. O modifica sobre la marcha. Un ejemplo. La política que él tenía con Ucrania ha quedado medio en el aire por el alineamiento con Estados Unidos, en donde la decisión de Trump es terminar con la guerra. Y bueno, ¿qué le sirve más? ¿Llevarse bien con Zelensky o encolumnarse con Trump? Es decir, para mí tiene una notable astucia. Ahora, si me gusta todo el entorno, todos los funcionarios, todos los diputados, o todos los nombramientos, o todos los jueces, y no, algunos no. Lo que pasa es que también no sé qué intereses hay detrás, cuáles son los trueques. Bueno, mira, yo necesito esta ley. Yo necesito reformar la legislación laboral, pero necesito una pavada. Porque eso va a generar empleo, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, pero entonces yo te voy a pedir a cambio tal cosa. Y si no, no sale la ley. Y yo tengo 30 y pico de diputados y 6 senadores en la mano. Entonces, está obligado, de alguna manera, a tener que llevar adelante algunos movimientos que riñen con la pureza ideológica que él históricamente predicó. Y me parece razonable. No se puede gobernar de otra manera. Y le ha ido bien. Arrastró al país en gran medida hacia gran parte de lo que prometió, y en el medio hay impurezas que son propias de la política en sí misma y del poco poder que tiene. Hay 2.000 intendentes en Argentina, no tiene ninguno. Hay gobernadores, no tiene ninguno. No tiene jueces, prácticamente no ha nombrado, no ha tenido. Todos los jueces del 83 para acá fueron nombrados por otras fuerzas políticas. Bueno, entonces con tan poco, lo que ha hecho es enorme. Entonces yo no es que adhiero ciegamente, pero entiendo que lo que se ha hecho ha sido enorme con lo muy poco que se tenía para hacer. Sin lugar a dudas, ¿no? No lo había visto eso de la ley base, ¿no? Y cómo él ha podido acomodarse, ¿no? La verdad que ha sido astuto ahí en ese sentido. No sé, es que uno por ahí piensa en la articulación esta que siempre te he escuchado hacer, que a mí me gusta mucho, entre liberales, conservadores y patriotas. Ahí me surgen algunas preguntas al respecto para conocer un poco más tu trayectoria, ¿no? La primera que se me ocurre, tengo dos, es de estos tres grandes movimientos, el conservador, el patriota y el liberal. ¿Vos dónde te sentiste más identificado? Si es que en algún momento tuviste más cercanía con uno de los tres y después fuiste confluyendo en una posición de equivalencia o quizás de tratar de unir fuerzas, ¿no? ¿De dónde venís vos un poquito más? ¿De dónde te sentís más identificado? ¿Con los liberales, con los conservadores, con los patriotas? ¿Alguna vez tuviste una cercanía con alguno de estos tres pensamientos? Sí, con los tres. O sea, mi primera etapa de secundaria y parte de la facultad, yo estaba muy próximo a lo que era el liberalismo, que no era el liberalismo actual, era el liberalismo de Alzogaray. Claro, mucho más conservador, o sea, otra línea. Alzogaray era además militar, era un partido muy ligado a las Fuerzas Armadas. Entonces era otra línea. Después, a la edad de 20 años, yo me convierto al catolicismo. Mi familia no era católica, pero no me convierto al catolicismo en sentido amplio. O sea, me formo en el Opus Dei y además en Tradición, Familia y Propiedad, que era una organización que todavía existe en muchos lugares, cuyo mentor intelectual era Plinio Correa de Oliveira, que lo leo mucho y que me sigue sorprendiendo y alimentando, un tradicionalista, anticomunista ferviente. Y después conozco el nacionalismo católico. Y ahí me nutro de otros pensadores, Díaz Araujo, Calderón Bouchet, bueno. ¿Revisionismo, Nico? Bueno, ahí conozco muchos autores. Bernardino Montejano, bueno, toda una serie de tipos muy, D'Angelo Rodríguez. Además, el nacionalismo católico me enseñó a escribir, porque los liberales no saben escribir, son economistas en general. Entonces hacen gráficos, te muestran la variable del PBI de no sé cuánto, del crecimiento de
y arman todo. Y entonces uno lee, yo he leído mucho, donde joven, los libros liberales, me ilustraron, aprendí de qué se trata, pero es aburrido, no son escritores. En cambio, los conservadores en general tampoco, son más que intelectuales, son hacedores. Uno estudian lo que han sido los gobiernos conservadores, hicieron mucho, pero no tenían pensadores. No. Y el nacionalismo católico sí, y en eso aprendí mucho la narrativa. Son grandes plumas, enormes plumas. Y de hecho mi maestro, a título presencial, incluso de amistad y admiración, es Vicente Mazot, que viene de esa línea, luego con los años fue modificando hacia un conservadorismo. Yo soy un conservador, pero sí en esa conjunción, que yo creo que hoy es muy factible porque la agenda es así, la agenda política y el combate político es así. Yo creo que el liberal lo que mejor tiene es la economía de mercado, que funciona y es lo que es el motor que genera prosperidad. El conservador, en todo caso, es tradicionalista, entonces es el que más atento va a estar cuando haya una revolución o una cultural, en este caso está de moda el wokismo, entonces el conservador es el que va a estar atento hacia eso, que el liberal va a estar mucho más pendiente del equilibrio fiscal, del valor del dólar, de bolsa, que de esto otro, no le va a dar bolilla. Entonces el conservadorismo es muy importante para mantener la tradición de nuestra civilización occidental y cristiana. Y el nacionalismo católico, que tuvo una fuerte impronta estatista, hoy ya no la tiene. En el fondo porque ha vivido el estatismo hasta, todavía tiene su país muy estatista, y ha visto lo que no funciona, no va eso. Es un foco, infecto contagioso de corrupción, de impedimento permanente, de negocio para los políticos que manejan las empresas, esto, el otro, es una maraña que entorpece y que además la pagás con inflación, con endeudamiento, con impuestos, o sea, la pagás vos. Y entonces el nacionalismo, ¿qué es lo que va a buscar? La soberanía y la autodeterminación del país de uno. Y entonces desde ese punto de vista va a poner el foco y el ojo en lo que es hoy la agenda globalista y todos los organismos transnacionales que buscan estandarizar a los estados a través de agendas malthusianas, etcétera, etcétera. Entonces me parece que esa conjunción que se va dando con matices en diferentes países es lo que representa Vox, lo que representa Orbán, lo que representa Trump, lo que representa Meloni, cada uno en función de su propia realidad. Y lo que representa Milei no me parece alejado de eso. Lo que pasa es que el problema de Argentina era tener un Estado elefantiásico, entonces era necesario llevar adelante una transformación radical en términos económicos, pero no descuidó la agenda cultural, no descuidó la agenda globalista cuando tuvo que ir a hablar ante la ONU o ante Davos o tomar determinadas decisiones. O sea, por eso me da la impresión de que este gobierno representa aquello que se ha dado en llamar nueva derecha, que es esta suerte de fusión entre estas tres expresiones, que a lo mejor si uno va 50 años atrás no tenían vínculos, desconfiaban. Y hoy advierten que tal como están las cosas, no solamente es bueno, sino que además es obligatorio que se arme esa unión. Por dos razones. Una, porque cada uno aporta lo que mejor tiene, lo que mejor trae consigo. Y el otro aspecto es que la lógica de la democracia implica que tenés que juntar a los afines, no a los idénticos. La única persona que yo conozco que piensa exactamente igual que yo, soy yo mismo. Claro. Entonces, me parece que el mileísmo, nadie puede decir que esto es un sistema narcocapitalista. No. Que Milei lo haya dicho en términos teóricos, en debates históricos que ha mantenido, bueno, muy bien. Ahora, como jefe de Estado, claramente lo has visto en el Día de la Mujer, lo has visto en el Día del Niño, lo has visto en las políticas de género que acá que las ha erradicado, las has visto en un montón de cosas como lo que se intenta la has visto en una... en las cursos en la ONU, ¿no? Han desfinanciado todos los centros abortistas, en el aborto legal, pero el gobierno no promueve nada. Y si no lo ha derogado, porque no ha podido. No tiene la envergadura, pero en un montón de cosas la batalla cultural es una agenda a la cual Milei no la descartó, la mantiene muy presente. Obviamente que su experticia, su especialidad es la economía, pero lo otro no lo descuida. Claro, porque vos fíjate que para algunos liberales la moral se resuelve en el mercado, ¿no? A mí me gusta una definición que lanza Gabriel Zanotti
Viste que Milei siempre dice, el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, y Zanotti dice, el liberalismo es el respeto irrestricto al prójimo. No al proyecto de vida del prójimo, sino al prójimo. Es decir, hay un respeto a su libertad. Viste que es en esta nueva derecha es políticamente soberanista, económicamente liberal y moralmente conservadora. Sí. Y te quería preguntar, porque siempre tengo ganas de preguntarte eso, dos cosas que para mí son importantes, ¿no? Por un lado, porque uno podría interpretar el antiglobalismo en el marco teórico del antiimperialismo, de alguna manera, ¿no? Entendiendo que muchos liberales son antiimperialistas, en un sentido amplio, no en un sentido trotskista, digamos, ¿no? Pero hay una corriente argentina que estuvo presente de alguna u otra manera también en México, en Ecuador, quizás en Brasil, que es la izquierda nacional. La izquierda nacional, Jorge Abelardo Ramos, bueno, vos lo conocés, algunos, ¿no? Galvez, etcétera, ¿no? Puigros, que son autores que a mí, varias cosas, Ortega Peña, perdón, sí, Ortega Peña, que han hablado mucho del catolicismo como manera de resistir, ¿no?, al antiimperialismo. De hecho, han levantado los gauchos del interior, religión o muerte, esta idea de Quiroga, ¿no?, de utilizar el catolicismo como reserva moral y de identidad frente al imperialismo, que ellos identificaban con el liberalismo y con el protestantismo, ¿no?, como punta de lanza del liberalismo. ¿Qué opinión tendrías vos con respecto a la izquierda nacional? Suponete vos que hay un movimiento de izquierda nacional que dice, Nico, nosotros queremos formar parte de esta triada entre liberales, conservadores, patriotas y también la izquierda nacional. Si vos le dijeras, qué sé yo, que no conviene, ¿cuáles serían tus razones para rechazarla a la izquierda nacional o para incluirla, o en qué te parece que hay confluencias y en qué no? Y también porque muchos católicos, nacionalistas católicos, tradicionalistas, que vos lo conoces mejor que yo, porque imagínate que yo soy protestante, ellos, con esta idea de que el liberalismo es pecado, bueno, muchas veces han llamado a votar en contra de Milei y muchos se acercaron a Massa por pensar que Massa, al ser peronista, era católico, ¿no? Es algo absurdo. Yo como peronista te digo, es algo completamente absurdo. Pero hay una tradición que asocia al catolicismo con el antiliberalismo y bueno, se privan de otros análisis que son un poquito más complejos. ¿Y qué le dirías vos también a alguien que es católico, acá 200 personas que nos están mirando y las que nos van a ver, que dice, no, yo no puedo votar a Milei porque Milei es liberal y el liberalismo es pecado? ¿Cómo podrías asesorar a un católico para que pueda tener una mirada más amplia de la cuestión? Y lo de la izquierda nacional, esas son las dos preguntas. Bueno, primero, yo siento mucho respeto por Venegas Lynch. Hace poco lo entrevisté en mi canal y es un pensador extraordinario. Pero a mí no me gusta esa definición, a mí no me convence esa definición. Por supuesto que no fue el tema de la charla que tuvimos hace un mes, porque a mí no me gusta nunca invitar a nadie a mi casa para incomodarlo, para discutirlo, sino para dejar que se explaye. Yo creo que el liberalismo es un sistema político. O sea, un sistema político no es una conducta ante la vida. Es un sistema político basado en un poder republicano, con un Estado reducido a funciones específicas, justicia, seguridad, seguridad interior, defensa exterior, toda una serie de cuestiones que tienen que estar, educación, podríamos ver en eso, no en la economía, no en el Estado empresario, no en el Estado. Entonces, y a partir de ahí, la economía, el grueso de la economía lo maneja la iniciativa personal, la iniciativa privada, y sí creo en el principio de subsidiariedad. Si hoy se está muriendo de hambre un grupo de chicos en el Chaco, de niños, yo no puedo esperar que las transformaciones, que creo que van a ser muy auspiciosas para la Argentina, dentro de 20 años solucionen el hambre en el Chaco. Se necesita una acción del Estado para paliarlo, pero eso es subsidiariamente, o sea, donde el mercado todavía no está solucionando situaciones urgentes, sí creo en que accesoriamente tiene que aparecer un rol del Estado. Ahora, que en definitiva pasa, porque ¿qué hace el Ministerio de Capital Humano si no es mantener los subsidios y aumentarlos en los sectores que están vulnerables y que no han podido conseguir trabajo y que están padeciendo tantos años de políticas que los han empobrecido y llevado a condiciones paupérrimas? Yo en todo caso creo que el proyecto de vida del prójimo, yo no tengo por qué sentir ningún respeto. En todo caso creo que hay que tolerarlo, que es otra cosa. A mí hay proyectos de vida que me resultan repugnantes y la palabra respeto para mí tiene una connotación positiva. Para mí. Yo siento respeto por fulano de tal. Lo estoy colocando en un lugar encomiable. Por ejemplo, a Maradona no lo respetás. ¿Cómo? A Maradona no lo respetás. A Maradona no lo respetás.
El proyecto de vida de Flor de la B a mí me parece una cosa, un oprobio. ¿Qué querés que te diga? Ahora entiendo que puede hacer esto, lo otro. Después hay asuntos de bioética que podemos discutir, pero no importa, por decirte algo. Hay proyectos de vida que a mí me parecen repugnantes y entiendo que el Estado tiene que tolerar, tiene que permitir. Pero yo no. La palabra respeto para mí es algo muy. Es casi una obligación de tener que aplaudir o tener que aprobar o tener que convalidar. No, a mí puede causarme repulsa. Entiendo que una persona mayor de edad que no daña derecho de tercero, que paga sus impuestos, después puede llevar adelante un proyecto de vida que a mí me parece un oprobio. Entonces, es un sistema político, no una conducta ante la vida. Dentro de ese sistema político de libertad vos podés tener un padre de familia tradicionalista con 12 hijos, o monogámico y un tipo ejemplar en esa materia, o podés tener también en el mismo seno de la misma comunidad, capaz que de 2 cuadras de distancia vive el rey de la noche swinger. Bueno, su proyecto de vida no me genera ningún respeto, pero entiendo que si utiliza a su mujer y a él mismo como respectivos intercambios de mercancía genital en clubes afines donde están de acuerdo entre ellos, y el Estado no se tiene que meter. Yo puedo tener mi opinión y mi escala de valores, pero yo no respeto eso. Sí entiendo que debe ser tolerado. Por eso a mí esa definición, a mí no me gusta. Eso por un lado. Después me habías preguntado la izquierda nacional. A ver, a mí me remite mucho a lo que vos, incluso pensadores que has nombrado, a Forja, ¿no? Scalabrini Ortiz, el irigoyenismo, otro Hernández Arregui, bueno, muchos tipos que vienen de esa línea que vos has mencionado. Pero esos tipos son estatistas, son proteccionistas, no creen en la libre empresa, no creen en el intercambio de bienes y servicios entre países, tienen una mentalidad económica que no, a mí me remite mucho. Te diría, ¿cuál fue el último contemporáneo de esa izquierda nacional que a mí me resuena en la cabeza? Que lo hemos vivido hasta hace poco, murió hace meses o un año. Pino Solanas era bastante afín a esa tradición que vos haces mención. Y si uno analiza con quién hizo alianza, bueno, hizo alianza con Carrió en su momento, con el Partido Comunista, con el Frepaso. O sea, yo noto que estos sectores tienen una tendencia permanente a hacer alianzas con la izquierda. Y tienen una mentalidad estatista, y el estatismo no genera progreso ni prosperidad. Entonces, cuando vos venís a plantearme, yo quiero unirme a esto, pero esto es reducir el Estado a la mínima expresión. Esto es desregular todo lo que se pueda desregular. Esto es equilibrio fiscal. Esto es bajar los impuestos. O sea, decime cuáles son tus ideas económicas, porque si tus ideas económicas coinciden con la que quiere implementar mi ley, entonces vos no pertenecés a la izquierda nacional. O sea, son profundamente estatistas, proteccionistas, aislacionistas, desconfían de la libre empresa, de la desregulación. Además, tienen una mentalidad dentro de la cual hay que inundar el aparato jurídico de leyes laborales, son amigos de los sindicatos, son amigos de toda una serie de cosas que conspiran contra la creación de empleo, contra el crecimiento del salario del trabajador. Pues contrariamente a lo que se cree, toda esa maraña de leyes que por ahí están muy bien intencionadas, pero puestas en la práctica no funcionan. Son amigos de los controles de precios, son amigos del Estado presente. Entonces no veo puntos de contacto. Por lo menos en lo económico. Ponerle que en materia cultural sean conservadores y se pueda llegar en una ley determinada a votar en conjunto, porque no pertenecen a la izquierda progre. Claro. Eso es cierto. Pero en materia económica, con la urgencia económica que tiene la Argentina, no sé qué aporte pueden dar ese tipo de sectores. Vos decís, votan juntos y caminan separados. Siempre han defendido aquellas ideas que hicieron de la Argentina lo que es hoy. Claro. Sí, en cierta manera. Y con el tema del catolicismo y el liberalismo, ¿cómo nos ayudarías a pensar? Me imagino que es un tema que te ha ocupado mentalmente. Sí, mucho. Mirá, yo creo que hay sectores del nacionalismo católico que en los seminarios y sus ideólogos y pensadores y sus principales influencias, cuando hablan de liberalismo, en realidad hablan de la Revolución Francesa. Entonces ellos vinculan el liberalismo a la masonería
a la guillotina y al asesinato de sacerdotes. Y la realidad es que la palabra liberal, a mí no me gusta usar mucho la palabra liberal porque se presta para cualquier cosa. En Argentina significa una cosa, en Estados Unidos significa ser de izquierda socialdemócrata, por ejemplo. Y fíjate que Milei no se junta con los liberales norteamericanos, sino con los conservadores en la CIPAC, es decir, con otra... entonces, la palabra liberal tiene una elasticidad, no es lo mismo la Escuela Austríaca de Economía, que no tiene absolutamente nada que ver con la Revolución Francesa. Y para mí, la Iglesia y los sectores católicos concentran su mirada, identifican el liberalismo con la Revolución Francesa, que fue el primer genocidio de la historia, que fue una barbarie, que mató más gente en la Revolución Francesa que las 40 coronas previas que hubo en Francia. Fue una tragedia, es una vergüenza, un oprobio. Entonces, y que además después apareció Robespierre con lo propio. O sea, entonces, una cosa es la Escuela Austríaca de Economía, otra cosa son los monetaristas, otra cosa son los Chicago Boys, otra cosa fue la tragedia de la Revolución Francesa. Entonces, cuando hablamos de liberalismo, es como que me gustaría saber de qué estamos hablando. Y yo entiendo que el nacionalismo católico identifica mucho al liberalismo con esa expresión. Lo vincula mucho con la Revolución Francesa. Y además, cuando dicen, bueno, es pecado. Y se basan en un libro escrito en el siglo XIX de este sacerdote, se me hizo una laguna, Sarbani Sapsay, se me hizo una laguna. Bueno, un apellido extraño, yo lo leí, de hecho el libro me lo pasó el padre Javier Olivera, me pareció un horror el libro, de un primitivismo, no cita a un solo autor liberal, no conoce de qué trata el liberalismo, no hace una crítica a la doctrina, es una catarata de denuncias de lo que pasó en la Revolución Francesa. Entonces, es muy pobre la argumentación. Y si entendemos por liberalismo el apego a la libre empresa, hay muchas encíclicas que así lo manifiestan. Por ejemplo, una arquetípica del 80º Annus de Juan Pablo II. El Opus Dei está a favor de la libre empresa. Tradición, familia y propiedad está a favor de la libre empresa. Hay muchos sectores católicos que están a favor de la libre empresa. ¿Y qué es la libre empresa? No es ni más ni menos que la defensa en libertad de la propiedad privada. La propiedad privada está defendida en 2 de los 10 mandamientos. El 20% de los mandamientos se dedican a defender la propiedad privada. No robarás y no codiciar bienes ajenos. Entonces, en la medida en que vos conocés que hay bienes ajenos, estás reconociendo la existencia de la propiedad privada. Estamos hablando de 2 de los 10 mandamientos. Entonces, para mí, no hay ninguna incompatibilidad entre la libre empresa y el catolicismo. O sea, creo que hay una... insisto, hay un prejuicio muy fuerte, infundido por determinados pensadores que lo que conocen del liberalismo es la tragedia de la Revolución Francesa, que fue una revolución masónica, donde también había muchos socialistas, era una mezcolanza. Pero hay un tema que es muy interesante, Jonathan. ¿Ubicás la revista Cabildo? Sí, claro. La mítica revista de derecha en la Argentina. La revista del nacionalismo católico más preponderante y emblemática de los últimos 50 años del nacionalismo católico. Yo era enfático lector. La leí por espacio de 20 años hasta que dejó de salir en el 2017. Y tenía columnistas extraordinarios que hablaban de historia, filosofía, teología, actualidad política. Todas grandes plumas que además eran muy graciosos. Eran tipos muy, muy amenos, ¿no? Sacheri, sí, sí. 20 años leí una columna de economía. O sea, los que tienen el nacionalismo católico no tienen la más pálida idea sobre economía. Y Vicente Mazzotti, y vuelvo a él, que me marcó, y fue el primer secretario de redacción de Cabildo en el año 73. Estuvo 2 años, después se fue. Él me dijo, mira, él está a favor de la libre empresa. Me dijo, nosotros en esa época no sabíamos lo que era un cheque. Entonces, un problema del nacionalismo católico para mí es que critica cosas que no sabe, que no ha leído, y no tiene la más pálida idea de lo que es la economía. Y entonces hablan de la plutocracia, la sinarquía internacional, el poder internacional del dinero, y empiezan con conspiraciones que no pueden explicar muy bien. Y si hay un debate entre un economista y cualquiera de los mejores hombres que vos tengas del nacionalismo católico, el nacionalista católico no va a saber para dónde disparar. Ahora, si hablamos de otros temas, tomismo, filosofía, historia, los liberales no tienen un historiador, no tienen. Entonces, un rosista, no importa si tiene razón o no, a un liberal que va a defender a Sarmiento y un nacionalista católico lo va a destruir, lo más probable que así sea, en historia, por ejemplo. Sí. Porque él está metido
en la valoración subjetiva del precio y de esto y de lo otro y de toda una serie de discusiones dentro de las cuales yo creo que tiene razón, pero ese es su tema. Sí. Lamentablemente, en muchos otros temas nunca entendió la batalla cultural. Recién ahora la entienden. Por eso cuando con Agustín, que estábamos vinculados a círculos liberales, sacamos el libro de la nueva izquierda, todo el liberalismo se nos fue en contra. Nos apartó, nos expulsó. No entendieron de qué se trataba todo esto que hoy se llama wokismo y que hoy, casi 10 años atrás, no se llamaba wokismo. Pero, entonces, por eso, esa insistencia en amalgamar a todos estos sectores que tienen muchas cosas muy ricas para dar, cada uno en el objeto propio que saben manejar, ¿no? ¿Sabes que? Y sí, el precedente que han hecho ustedes escribiendo el libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Me acordaba siempre cuando salió ese libro, hace más de 7, 8 años, me acuerdo que, claro, yo pensaba en el libro negro de la segunda tiranía, ¿no? Es una tradición clásica de la derecha argentina. No sé si en algún momento se te pasó por la mente ese libro a la hora de ponerle así al de ustedes. No, el nombre se lo puso Agustín, pero no tiene nada que ver con el libro negro de la segunda tiranía, que aclarémosle, porque mucha gente por ahí no lo sabe. Fue un libro publicado por la Revolución Libertadora para, o sea, la que derroca a Perón en el 55 para satanizar un poco la figura de Perón, ¿no? Pero no, Agustín eligió el nombre del libro. Yo me puedo atribuir la paternidad de la tapa, con el Che Guevara todo travestido. Pero basándose en el libro negro del comunismo. Ah, mira. De ahí viene. Ah, mira. Pensaba en la doctrina social de la Iglesia, hay dos principios que son compatibles con el liberalismo económico, que son el principio de oferta y demanda, que es uno de los que estructura el libre mercado, y por otro lado, el principio de reciprocidad en los términos de intercambio, ¿no? Que lo único que plantea es que en ese intercambio libre se procure legislar de tal manera que ninguno de los dos pierda. Pero eso no es estatismo, es decir, plantear una ley que regule que si la naturaleza del intercambio es satisfacer la necesidad de ambos, bueno, que no gane uno en detrimento del otro. ¿Te parece que es estatismo, ese principio de reciprocidad, o que convive con el liberalismo, ese tipo de principios de la doctrina social de la Iglesia? No, yo no estoy de acuerdo para nada. O sea, yo prefiero interactuar, intercambiar por mí mismo, con vos, con el vecino, con el almacenero. Si no me gusta, no hago el acuerdo. Si me gusta, hago el acuerdo. Si me equivoco, está mi responsabilidad personal. Prefiero que los acuerdos sean voluntarios y no que un burócrata, porque esa legislación, ¿quién la hace? La hace una serie de burócratas que me dicen a mí, me dicen a vos cómo tenemos que negociar. Yo soy un hombre grande, vos sos un hombre grande y necesitamos que un burócrata nos legisle los términos de intercambio. No, yo estoy en desacuerdo. Y encima que nos condiciona, nos entorpece. Es un tipo que probablemente nunca en su vida puso un almacén, o sea que está legislando en función de abstracciones que se le ocurren a él. Fíjate lo que pasó con la ley de alquileres. Era regular un convenio entre el locador y el locatario. Terminó siendo un fiasco rotundo. No, yo, que venga un burócrata que me merece toda mi desconfianza a sacarme una ley para decirme cómo y con quién tengo que acordar y en qué términos, me parece. Y encima yo le pago para eso. Como si yo tuviese que depender de un oficinista paternalista que intenta a mí regularme y decirme qué me conviene, qué no me conviene, en qué me excedo y en qué no, y en qué pierdo y en qué gano. No, para mí eso es parte de la intromisión del Estado en algo esencial. Es una simple compraventa o acuerdo entre partes, entre adultos. Claro, Kant dice, ¿no? Lo único que hace legítimo dos contratos es que sea libre de ambas partes. Eso es lo que hace que el contrato sea legítimo. En ese sentido, vos sos kantiano. Y mira, hay un artículo del Código Civil, que nunca me voy a olvidar, cuando estudié Derecho, que hablaba de la defensa de la propiedad, el Código Civil de Vélez Arfiel, ¿no? Claro. Y bueno, había una nota a pie de página, y Vélez Arfiel explicaba por qué no quería ninguna injerencia del juez en los acuerdos entre partes. Él decía, si un juez se va a tornar el juez del uso, en el uso de la propiedad privada no va a tardar en convertirse en juez del abuso. Entonces, es cierto que en un intercambio alguien muy perspicaz le puede sacar una ventaja a alguien con menos luz. Bueno,
Son los riesgos de la libertad. Lo tomo como los riesgos de la libertad. Prefiero que exista ese riesgo a que haya una reglamentación que nos coercione a todos. Prefiero correr ese riesgo. Claro. Sí, la mano invisible a la mano visible, ¿no? Porque la mano invisible a veces mete la mano en la lata, como se dice, ¿no? Vos sabés, Nico, que ya para ir cerrando, que hay un tema que a mí me ocupa mucho mentalmente. Hay una gama de apologistas católicos que se dedican al tema de la teología y de la religión, no voy a dar nombres porque eso no me interesa, que hacen una dicotomía entre la batalla cultural y la batalla espiritual, y hay varios que son famosos que dicen, bueno, la nueva derecha no es cristiana porque no hablan de Cristo ni de la religión, como si de repente vos estuvieras obligado a hablar de teología en una conferencia para que se note que sos católico, cosas así. Y ellos dicen, bueno, porque la nueva derecha habla en contra del Papa, habla en contra del Vaticano, no aceptan la doctrina social de la Iglesia, la Populorum Progressio, tratan al Papa de comunista, no son verdaderos cristianos ni católicos, entonces la nueva derecha, nosotros los católicos, dicen estos apologistas, los tenemos que combatir y los combaten. Hacen giras, todo eso, la nueva derecha versus el catolicismo. ¿Qué opinión te merece este tipo de apologética católica que surge en contra de la nueva derecha? ¿Cómo nos ayudarías a pensarlos? Pero ¿quiénes, o sea, qué sectores? Porque no los conozco. Son apologistas, es que yo no te quiero dar nombre porque no me parece elegante darte nombre. Yo conozco las críticas del nacionalismo católico. Que dicho sea de paso, son apologistas famosos de las redes que debaten con el protestantismo y que defienden al Papa y al catolicismo y a fiducia supplicans. Y bueno, si defienden al Papa, entonces tienen que defender a que Zaffaroni sea el asesor jurídico del Papa, un regentador prostibulario, militante LGBT y discípulo de Foucault y evasor fiscal. Tienen que defender que el Papa haya dicho que tiene una relación humana con el comunista Raúl Castro y que el pensamiento comunista es compatible con el pensamiento cristiano, lo cual es contrario a un decreto del Santo Oficio, Congregación para la Doctrina de la Fe, que castiga con excomunión ipso facto a todo aquel que sea condescendiente o ayude a la causa comunista. A ver, la verdad, no sé exactamente a quién te referís, pero los que nos critican por dar la batalla cultural no dan ninguna batalla. Entonces, claro. No son hacedores de nada. Ahí tenés la pantalla, Nico. Sí, bueno, y está bien, no sé, ni los escucho, no, los conozco de nombre. Bien, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, el cambio que estamos haciendo, contra quién nos estamos enfrentando, nosotros estamos luchando contra el aborto, luchando en la defensa de la familia, en la defensa de la vida, en la defensa de la propiedad, contra la cultura woke, contra el ecosocialismo, contra la cultura trans, contra los drag queens, contra las industrias del entretenimiento que pervierten a los niños con la educación sexual integral, estamos defendiendo la patria potestad, que es el derecho preferente de los padres a educar a los hijos con los asesores, con los valores que les son propios. Nosotros estamos haciendo un montón de cosas y hemos cambiado un montón de cosas. Los criticones colaterales que disparan en el desierto me tienen sin cuidado, no me interesan. Es más, no los quiero en mi equipo. Me quiero gente que genere cosas, no bocones circunstanciales. Eso no me interesa. O sea, Nico, para vos, la iglesia evangélica no es un problema en la batalla cultural, es una aliada, la iglesia evangélica. Absolutamente, pero absolutamente. Estamos defendiendo la cristiandad. ¿Quién soy yo? Católico. ¿Con quién le damos la batalla? Con todos los que tenemos los mismos valores. Ahora, el que quiere rezar un rosario, que lo haga, y el que no cree que a la Virgen hay que darle el lugar que sí le damos los católicos, bueno, hará su rito y sus oraciones y vivirá su espiritualidad a su manera. O sea, mi objetivo es dar una batalla política que tiene un componente espiritual. Pero, a ver, no me interesa polemizar con sacerdotes frustrados. He visto un video de un sacerdote de izquierda te combatía, ¿te acordás? Bueno, yo soy un gran amigo de Gabriel Ballerini, de Nadia Márquez, tengo muy grandes amigos protestantes, evangélicos, me han invitado muchas veces, también obviamente los católicos, y gente no religiosa, pero que adhiere valóricamente a estos principios. Después, repito, sacerdotes frustrados sin ninguna trascendencia, cuyo
fetiche es ponerse a la crítica de los que realmente nos jugamos el pellejo y ponemos el estrés, el cuero, el cuerpo, el alma y el corazón en lo que ellos no ponen, no me interesa. Que sigan. Sí, te lo digo, Nico, porque hay un sacerdote con bastante relevancia, que vos lo conocés mucho, quizás es tu amigo, que él plantea que el protestantismo es causa del problema porque la modernidad liberal surge del protestantismo, de Lutero, y entonces que no se puede hacer una alianza, no se puede cerrar filas con el protestantismo. Y yo te lo planteo porque causa mucho daño ese tipo de pensamiento, porque crea esas trincheras, ¿viste? Si vos sos católico, no podés venir a defender la vida de una iglesia evangélica; si vos sos evangélico, no podés militar con los católicos, y nos comienzan a dividir. Comienzan a sembrar esta discordia entre católicos y protestantes que no ayuda a la batalla cultural, porque yo quiero que todos los protestantes los reciban a ustedes, a Nico, a vos, a Pablo Muñoz. Pero yo estoy en contacto permanente. Ahora en Paraguay, la semana que viene, tengo que dar 2 charlas en ambientes protestantes. Y voy muy cómodo y saben que soy católico. A ver, los críticos del libre mercado, del liberalismo, que no sé de qué cura hablan, realmente no lo sé. No quiero agredir a nadie, pero que viven del capitalismo, de Internet, de YouTube, que monetizan, que venden libros en Amazon, que tienen Patreon, que venden los libros por Mercado Libre. O sea, déjame de bromar, no. O sea, ¿qué querés que te diga? No, están criticando el mecanismo del cual se sirven para promover, difundir, amplificar, ganar dinero, lo cual es muy legítimo. Lo curioso y contradictorio es criticar el sistema que vos utilizás para moverte y para trabajar. En computadoras, en teléfonos inteligentes, en todo lo que genera el capitalismo. En todo lo que genera el capitalismo. Porque todo esto lo genera el capitalismo. Estamos a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, la gente nos está escuchando, vos y yo estamos pasando un momento agradable y yo tengo acá mi camarita, el micrófono, la computadora, esto, lo otro, internet. ¿Y eso quién lo generó? ¿De dónde surgió? ¿Del Vaticano? No me jodas. Vamos a hablar en serio. Y si no, que vayan a la sacristía a rezar 18 horas por día y hagan su batalla solitaria escondidos debajo del púlpito. Así es, Nico, querido. Lamentablemente, esta clase de apologética que divide a católicos y a protestantes no ayuda mucho a la batalla cultural, porque tenemos que estar juntos. No sé si vos conocés testimonios de países donde católicos y protestantes han trabajado conjuntamente en contra de la nueva izquierda y han podido ganar batallas importantes. ¿Sí, no? Bueno, mira, que los católicos en Estados Unidos hubiesen votado a Biden, que era católico, yo hubiese votado a Trump, que era protestante, y sacó el aborto de Estados Unidos. Y sacó la agenda LGBT de Estados Unidos. Y está atacando a Hollywood, y está atacando a Disney, y son protestantes. Y yo los hubiese votado y militado. Ahora, los católicos de estricta observancia, que no quieren saber nada con los protestantes, en Estados Unidos hubiesen votado a los abortistas católicos del Partido Demócrata, a Biden. Entonces, no, la verdad que no va por ahí. Y después, y encima se expresan contra Elon Musk desde Twitter. Y bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? O sea, no sé si vale la pena analizar demasiado lo que hacen, lo que dicen. Claro. Nico, ¿estás escribiendo? Y ahorran en dólares, ¿eh? Ahorran, ¿sí? Bueno, ahora hay más estabilidad monetaria, pero ¿qué hacían el año pasado, durante años? Los que buscaban vender sus libros, los que buscaban cobrar sus conferencias, los que buscaban cobrar legítimamente el dinero en Amazon. ¿En qué plata crees que ahorraran? En dólares. Y bueno, entonces, o sea... Nico, te hago la última pregunta, mi hermano. ¿Estás escribiendo algún otro libro? Contanos, tiranos una primicia, si se viene algún libro tú. Estoy escribiendo un libro, no tengo claro el nombre, pero sí, estoy escribiendo un libro donde Estoy tratando de basarme en un libro que leí hace 30 años, se llama Revolución y Contrarrevolución, de Plinio Correa de Oliveira, que fue escrito en el 59. Un libro que creo que se consigue por PDF. Muy bien, yo lo que quiero es, con el mismo esquema, adaptarlo al 75 años después a la coyuntura actual. O sea, fundarme en ese esquema, donde la primera parte es en qué consiste hoy la revolución. En aquella época de la Guerra Fría. Hoy la revolución es cultural. Claro. ¿De qué se trata?
cuáles son sus agentes, por qué es preocupante, por qué nos corrompe, por qué nos disgrega, por qué atenta contra la dignidad del hombre, la libertad, la propiedad, en fin, contra la civilización cristiana y occidental. Y la segunda parte del libro es cómo debe ser la contrarrevolución, cómo tiene que ser la reacción y en qué principios nos tenemos que apoyar y cómo tenemos que operar. Ese es el espíritu del libro que pretendo hacer. Lo estoy escribiendo, empecé hace poco. Lo que pasa es que he leído, tengo mucha literatura previa, entonces sospecho que al no tener que estudiar tanto, lo voy a sacar relativamente rápido. Sospecho, pero viste cómo es esto, arrancás y después encontrás esto, lo otro y aquello y te faltó lo de más allá y se alargan los tiempos. Pero bueno, yo escuché tu idea. Lo saco a mitad de año, si mantengo un ritmo de trabajo estable y de varias horas. Claro, yo escuché tu idea, ¿no? Que los que hacen revoluciones culturales son enemigos de la tradición cultural de los pueblos, ¿no? Y sos un defensor de la tradición cultural de los pueblos. Y totalmente. Eso me gustó muchísimo porque planta bien la dialéctica que hay que hacer, ¿no? Está muy bien eso. Bueno, Nico, querido, un gustazo, hermano. Sé que estás en Paraguay, estás disfrutando, descansando, trabajando también con tu libro. Trabajando mucho, trabajando mucho. No, Jonathan, yo te agradezco muchísimo. Te voy ya que tuviste la gran gentileza de invitarme a tu canal, la vamos a seguir en mi canal en cualquier momento. Así que yo te quiero entrevistar y quiero conocer mucho de lo tuyo. Y en cualquier momento que me toque, estaremos por Salta y nos comemos unas buenas empanadas. Claro, pero siempre un gustazo. Mi hermano, te agradezco mucho tu humildad, tu sencillez, tu compromiso, la palabra que tenés, que me diste la palabra y estuviste a tiempo y a horario. Siempre los grandes son así, gente muy sencilla. Así que bueno, nos da una manito a nosotros que estamos acá abajo, que estamos remando y está bien esa ayuda para nosotros. Así que te agradezco un montón. Jonathan, vos sos un consagrado y he hablado mucho contigo, con Agustín, sos alguien que está muy presente en esto y además en un rubro que no es tan habitual, porque sos historiador y filósofo, y eso es muy importante en la batalla cultural. O sea, son áreas donde es muy importante tener gente formada en esas materias. Así que tu aporte es indispensable. Yo te lo agradezco mucho y la vamos a seguir en mi canal. La próxima juego del local. Dale. Bueno, que andes bien, que la pases lindo ahí en Paraguay y gracias, amigo, a todos ustedes también por estar con nosotros. Así que muchas gracias, Nico. Gracias a todos y apoyen el canal de Jonathan. Un abrazo. Chao. Gracias, Nico, querido. Bueno, hasta acá entonces con esta entrevista de Nicolás Márquez ahí con Jonathan Ramos, que pensé que era de Corrientes, Jonathan, pero es de Salta. No sé por qué la tonada se me hacía un poco más correntina que salteña, pero bueno, no conozco mucho, no sé diferenciar todavía las diferentes tonadas del norte de nuestro país, del norte de Argentina.